Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Chat Económico. Aquí estamos en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, Señal U, para compartir un rato con ustedes. Durante la próxima media hora vamos a analizar uno de los temas importantes para la Argentina, para Mendoza y también para el mundo, y es nada más y nada menos que humedales. La importancia a nivel económico, la importancia de recuperarlos, de protegerlos, y eso lo vamos a hacer con Patricia Puebla, que viene justamente a representar a la Facultad de Ciencias Económicas, coordinadora de la Maestría en Gestión Integrada de Recursos Hídricos y del Nodo de la Red Integral de Gestión del Agua. ¿Qué título, no? ¿Cómo estás, Patricia? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y la invitación ha sido extensiva también para Eber Sosa, que es licenciado en Biología, profesor de Ciencias Naturales y coordinador del programa Humedales de Cuyo y Alto Andinos. ¿Cómo estás, Eber? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Queremos analizar este tema, sabemos que es muy amplio y que incluso tal vez el tiempo es corto para poder hablar ampliamente de esto, pero lo cierto es que primero me parece que es conveniente definir un poco qué son los humedales, ¿no? Y qué tan importante también son para el país y específicamente para Mendoza. Bien. Bueno, los humedales en principio es donde el agua produce cambios en el ambiente, básicamente en los suelos, en la tierra, en distintos ecosistemas, donde hay presencia de agua en un tiempo determinado, produce cambios en el suelo y en la biodiversidad, fundamentalmente. Y forma distintos tipos de ambientes, que pueden ser lagunas, que pueden ser bañados, pueden ser vegas, bofedales. Es decir, según el ecosistema que atraviesa el agua y provoca ese cambio, esa modificación, transforma el paisaje en distintos tipos de ambientes que se llaman humedales. Bien, y tengo una consulta. ¿Qué recursos se desprenden del humedal y cómo se gestionan actualmente esos? Bueno, en general los humedales tienen servicios ecosistémicos, que se les llaman, que en principio sería el agua dulce, es decir, los reservorios de agua dulce que tiene el planeta, que tienen los distintos territorios, se preservan y se reservan en este tipo de ambiente. Y la salud del humedal hace que el agua se mantenga en un estado que mantenga vida. Y esa vida, esa biodiversidad que produce, pueden ser pastoreo, pueden ser peces, pueden ser distintos tipos de especies vegetales o animales que pueden ser utilizadas por el hombre y por las comunidades aledañas que viven en estos ambientes. La pregunta ahora de ver es, ¿por qué son importantes para la economía? Obvio que uno lo entiende, pero por ahí, digamos que desde nuestro lugar como ciudadanos y ciudadanas comunes no le damos la importancia y tal vez no apoyamos por ahí la tarea que se lleva adelante para la conservación, la recuperación de esos lugares, y es por eso que me parece que es importante en este programa hablar de eso, ¿no? ¿Por qué son importantes para la economía y por qué de alguna manera que se vean afectados pueden afectar la economía de una región? Bueno, en principio, en general, la vida surge y se desarrolla alrededor de estos ambientes. Es decir, Mendoza, por ejemplo, todas las poblaciones originarias y hoy nuestro desarrollo económico y el desarrollo de los pueblos, de las ciudades, están a orillas del río, a orillas de lo que serían humedales. Es decir, el agua es el principal recurso que el ser humano utiliza para el desarrollo de su economía y de su bienestar. Entonces, la salud, de nuevo, de estos ambientes, para poder mantener el agua en un estado que la podamos utilizar y que además esa agua produzca servicios, como puede ser, decíamos recién, pastoreo, o un agua que la podamos usar para distintos tipos de actividades humanas, es necesario que esté en el ambiente en un estado óptimo como para poder utilizarlo. Es decir, que el valor económico que tiene la humedad es fundamental porque es la base de donde se pueden desarrollar distintos tipos de actividades, economía o la misma biodiversidad a la cual nosotros dependemos. Eber, ¿y podríamos decir que estos humedales están en peligro hoy en día? Bueno, en realidad los ecosistemas donde el hombre habita siempre están en riesgo por el impacto que las actividades humanas generan en general, pero el más sensible en este caso, y más en zonas áridas donde nosotros vivimos, el
más sensibles son estos sectores de humedales, porque donde está el agua. Y la afectación principal, desde lo general a lo particular, bueno, es los periodos de sequía, las sequías prolongadas que vienen ocurriendo por esto del cambio climático, que también tiene que ver con los impactos humanos. Y por otro lado, generalmente los humedales suelen ser sumideros, es decir, son los sectores bajos, son los sectores donde va a parar los residuos, donde van a parar contaminaciones de distintos afluentes, y esto hace que le cambien las características ecológicas de estos ambientes y pierdan su posibilidad, digamos, o su característica de generar vida, como decíamos al principio. Sí. Ever, y por ahí se entiende que es importante, lo decíamos recién, para la economía, y creo que la gente entiende el valor de los humedales, si lo debe entender, lo entiende por ese lado, pero no entiende el valor que tiene con el medio ambiente, la importancia que tiene justamente preservarlos, ¿no? ¿Da esa sensación? Sí, lo que pasa es que por ahí hay servicios y funciones que tienen estos ambientes que son tan básicas y comunes que por ahí no nos damos cuenta. Por ejemplo, que mitiguen, un humedal puede mitigar inundaciones. Y nosotros vemos, por ejemplo, en Mendoza, cada vez que vienen lluvias torrenciales en la época de verano, bueno, aparecen sectores de inundación y se nos inundan lugares. Ahora, si vamos al origen de la cuenca, de dónde vienen estos problemas, y seguramente ha habido algún cambio en las características de sectores donde había humedales y que lo mantenían, cuando venían las inundaciones, los humedales mantenían de alguna forma la fuerza del agua, absorben esa agua para generar vida, en el caso de una vega, de un bofedal. Lo vemos claramente en la cordillera, en los pueblos de montaña, donde antiguamente habían vegas, habían humedales o bañados, y que después de las lluvias no generaban ningún problema, pero cuando estos humedales, estas vegas, estos bañados se degradan, después de una lluvia aparecen aluviones, erosión en los suelos, movimientos de suelo, y eso justamente nos está mostrando cuál era la función del humedal. Y por otro lado, atenúa el clima, mantiene la humedad, mantiene suelos fértiles en sus laderas, en sus orillas. Es decir, son todas funciones naturales, ecosistémicas, que uno, hasta que no las pierde, no se da cuenta. Tal cual. Sí. Bueno, estamos aquí en Chat Económico hablando de la importancia de los humedales. Vamos a ir una pausa y vamos a seguir hablando. Y nos vamos a meter un poco con el tema de esta lucha que se está llevando adelante, y es la posibilidad de tener una ley de humedales en nuestro país. Pero eso después del corte. Ya regresamos. Bueno, hoy aquí en Chat Económico nos estamos ocupando del tema humedales y lo hacemos con Patricia Puebla y Ever Sosa, que está con nosotros a través de una videollamada, y se lo agradecemos muchísimo, ¿no, Patricia? Exacto, es muy importante contar con Ever en estos momentos, sobre todo por su especialidad en este tema. Y a raíz de esto, Ever, se está hablando mucho de lo que es la ley de humedales. ¿Por qué decimos que es necesaria esta ley de humedades? Bueno, en principio la ley pone en valor este tipo de ambiente. Es decir, que tenga la ley de humedales, tenga una ley, quiere decir que hay que definirlos, hay que ubicarlos, hay que ponerlos en el mapa, y esto nos hace bien para poder ver cuáles son los beneficios que tienen estos humedales para la sociedad, para las comunidades, y de qué forma lo tendríamos que gestionar para poder preservarlos. ¿Y qué cosas podemos hacer con los humedales? Porque en realidad mucho se cree que la ley es prohibitiva. Sí. Y bueno, en una ley de humedal no se puede hacer nada. No, en realidad no, al contrario. La ley nos da la pauta de qué cosas se pueden hacer en los humedales, cómo aprovechar de la mejor manera los servicios que los humedales nos prestan. Es como que es una guía, es una forma de poder visualizarlos, ponerlos en valor y decir de qué forma podemos utilizarlos para que de esta manera el uso de los humedales sea racional y sea sostenible. Y me parece que por ahí viene un poco la importancia de esta ley. Ever, ¿por qué hay sectores que se resisten a la ley de humedales, ¿no? Porque veíamos por ahí
lo que sucede en algunas provincias específicamente. Veíamos información, por ejemplo, de la provincia de Entre Ríos, donde los sectores productivos decían que, bueno, pensando que es una ley prohibitiva, que iba a afectar mucho a la economía a su producción, a su área productiva, el tema de una ley de humedales. La pregunta es esa, ¿por qué se resisten y cuáles serían los puntos más importantes? Sobre todo pensando en que evidentemente tenemos que educarnos en el tema, ¿no? Sí, bueno, lo que ha pasado es que siempre los humedales han sido el fondo de la casa, el fondo del patio, el fondo del campo, el lugar donde hay mosquitos, donde hay sapos, el lugar que va toda la basura y todo lo que no nos sirve. Entonces, claro, son espacios que se fueron ocupando, se fueron transformando. Se le fue ganando espacio a los sitios húmedos, a los humedales ribereños, en el caso de la zona del litoral, y esos campos empezaron a ocupar espacios en donde después el agua vuelve o pretende volver a su epocentro natural y provoca inundaciones y provoca cambios, y el hombre sigue luchando para poder ganarle ese espacio. Entonces, a lo largo del tiempo, uno quiere regular este uso de humedales y tratar de definirlos, inventariarlos y decir cuál es el límite real del humedal, y nos vamos a encontrar que hay un montón de sectores en donde la producción ha ocupado ese territorio. Y volver a que esto sea un humedal, y bueno, ahí hay resistencia. Ese sería un poco el sentido en general, ¿no? Claro. Ever, y con esto que nos estás diciendo, ¿se podría decir que una ley de ordenamiento territorial como tiene la provincia de Mendoza ayuda o contribuye a preservar esos humedales? Sí, en la medida que esa ley los pueda definir y los pueda poner en una situación de igualdad respecto a otros ecosistemas. Y por eso la ley de humedales es importante, porque nos dice de qué forma usarlos y cómo definirlos. Por ejemplo, una de las discusiones que hubo respecto a la ley de humedales es qué es un humedal. Entonces, vamos a los casos de los salares, donde hoy se está desarrollando toda una industria del litio, que se muestra como una industria sana, pero en realidad está usando agua dulce de los bofedales que utilizan las comunidades originarias. Es decir, si bien no contamina, pero sí utiliza agua dulce, que después la transforma en salitre. Entonces, ¿qué pasaba? Y el salar no es un humedal, por definición. Entonces ahí venía la discusión, y realmente, técnicamente, sí lo es. Entonces, también es importante que estos programas de desarrollo territorial, las leyes de desarrollo territorial, de ordenamiento territorial, tengan en cuenta una buena definición de humedales y saber dónde están en el territorio para ver de qué forma ordenar el uso de ese sector, ¿no? A mí se me ocurre pensar un poquito lo que se viene reclamando desde hace tiempo, ¿no? Y más en una provincia como Mendoza, donde siempre, y ni hablar en los últimos años, se habla mucho de la crisis hídrica, que ya muchos dicen ya no es una crisis, tenemos que entender que a partir de hace tiempo ya es como se va a vivir en la provincia de Mendoza. Y me quiero quedar ahí porque digo, frente a esta situación que no cambia y que evidentemente difícilmente cambie, la administración del recurso hídrico es sumamente importante. Y lo digo ¿por qué? Porque obviamente los sectores productivos reclaman el agua para poder subsistir, pero es real que también deben estar en las mejores condiciones de utilización de ese recurso para que el resto de los que también tienen que recibir agua no dejen de hacerlo, ¿no? Sí, bueno, y vamos, y me das pie a hablar del oasis del secano. Es decir, esta posibilidad de que el oasis empecemos a ver hacia afuera del oasis, empecemos a gestionar nuestras cuencas de manera tal de los que viven abajo de la zona irrigada también tengan la posibilidad de tener su desarrollo en base al río. Nosotros tenemos todo el río Mendoza, del departamento de La Valle, la última finca irrigada que tiene derecho a riego, hasta Lagunas del Rosario, tenemos poblaciones de localidades, de gente que vive en el campo y son ribereños, sin embargo le hemos cortado el río. No tiene más río Mendoza. Lo mismo pasa con el río San Juan, aguas abajo. Entonces, yo creo que hay que empezar a considerar y hay que empezar a ver una matriz productiva y económica de la provincia de manera tal que incluya también a las poblaciones que viven en el secano. Digo, ahora, ¿cómo hacerlo? Y bueno, me parece que es un gran desafío. Es decir, ver cómo aprovechar aguas de lluvia, cómo aprovechar aguas subterráneas, cómo mejorar los sistemas de riego.
de manera tal de que el río o la cuenca pueda mantener sistemas productivos además fuera del oasis. Hemos visto últimamente mucha población preocupada, obviamente, por los humedales, por algunas de las lagunas que hoy día se están secando en la provincia y que, bueno, reclaman un poquito esto del agua para esos humedales. Y de otro lado se nos dice, bueno, hay una legislación del agua que en realidad no pone prioridad sobre lo que serían estos ecosistemas. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Cómo se plantea esa necesidad de compatibilizar estas leyes? Bueno, yo creo que en principio de nuevo, ver hacia el secano, salirnos de las zonas irrigadas para ver de qué forma poder resolver estos temas. Y de nuevo, nosotros estamos trabajando en la zona de Guanacache, en la zona del Corsud, del Retamo, y lo que hemos aprendido junto con la gente y la comunidad es aprovechar el agua de lluvia en principio. Claro. Ya a sabiendas de que el río no alcanza para que llegue a estos sectores, porque se los considera no productivos, sin embargo, son productores ganaderos, crianceros de cabra, y a todos nos gusta comernos un chivito en una época festiva, y resulta que no nos preguntamos de dónde vienen y el sacrificio que tuvieron esos ganaderos para producir estos animales que son ganado genuino y desarrollo local de familias que viven en ese sector. Entonces, a sabiendas de que el río Mendoza no va a surtirnos de agua en esta zona, empezamos a pensar en el agua de lluvia. Por eso las acciones que se han venido haciendo en estos últimos 10 años es aprender a usar el agua de lluvia, capturarla de alguna forma, para que poder tenerla en estos basamentos, en estos sistemas de viejos humedales, viejas lagunas de Guanacache, y de esta forma, bueno, tratar de recuperar, de restaurar algo de lo que fueron estos ambientes para estas comunidades. Estamos en Chat Económico y vamos a ir a una pausa. Enseguida vamos a seguir hablando de la importancia de los humedales aquí en el 30 de la TDA. Ya regresamos. Último bloque de Chat Económico y estamos con Patricia Puebla, que es coordinadora de la Maestría en Gestión Integrada de Recursos Hídricos y del Nodo de la Red Integral de Gestión del Agua en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Y nuestro invitado de hoy es Eber Sosa, ahí lo vemos, licenciado en Biología y profesor de Ciencias Naturales y coordinador del programa Humedales de Cuyo y Alto Andinos. Bueno, seguimos hablando de la importancia de los humedales, ¿no, Patricia? Exacto, hemos visto alrededor de esta tarde que, bueno, un poco la importancia es qué se tiene que hacer, cómo se vienen protegiendo estos humedales. Y ante esta necesidad de protegerlos, Eber, ¿cómo se podría hacer? ¿Qué acciones estamos haciendo o qué deberíamos hacer para protegerlos? Bueno, la provincia tiene una red de áreas protegidas en las cuales se encuentran humedales. Principalmente Tancanelo, que es la que más conocemos, la Salina, en San Rafael, y no por el hecho de que sea un área protegida y declarada protegida ya está salvado el sistema, sino que hay que trabajar con planes de gestión, planes de manejo, con acciones concretas de mantenimiento, restauración, reconocer cuáles son los problemas que están afectando a los humedales y actuar en consecuencia. Por ejemplo, no solo la falta de agua es un problema para los humedales, también la falta de suelo. Lo que ha pasado en Guanacache, por ejemplo, la erosión que ha ocurrido en estos últimos 70, 80 años, ha hecho que nos hayamos quedado sin suelo, no tenemos piso para retener agua. Eso es un gran problema, el suelo que se nos está perdiendo. Y por otro lado, la invasión de especies invasoras, el caso del tamarindo, el caso del jabalí, el cardo ruso, son especies que modifican las características básicas de estos ambientes y pierde la posibilidad de generar recursos. Entonces, no solamente declararlos de importancia, como el caso de Ramsar, o ponerlo como un área protegida, como Tancanelo, como Salinas, sino que hay que ponerse a trabajar concretamente en acciones de manejo y de protección, porque convengamos que lo que ocurre en el ambiente, porque el caso de las especies invasoras, el tamarindo, el jabalí, trabajan las 24 horas, están las 24 horas accionando sobre el ambiente. Y nosotros, y reuniones, talleres, leyes, muy bonito, pero no estamos en el campo
realmente atacando estos problemas o defendiéndonos de estos problemas que afectan a los humedales. Así que yo creo que es eso, hay que ponerse en acción urgente para poder detener los impactos que están deteriorando a estos sistemas y a otros ecosistemas en la provincia. O sea que el tiempo es fundamental, digo, dejar como decía usted, de tener por ahí, si bien son buenos los trabajos que se pueden estar haciendo, pero acortar los tiempos de lo que se pretende hacer, digo, entre encuentros, cumbres y programas, pasa el tiempo y en definitiva la situación sigue empeorando. Sí, sí, porque no terminan las reuniones, los talleres, pero no hay acción en el campo, porque no hay financiamiento, porque no tenemos equipo, porque, bueno, mil cosas, pero en definitiva, yo conozco Yancarelo de fines de los 80 y lo que hoy es un bosque de 800 hectáreas de tamarindo, antes era un totoral donde nidificaban especies aves acuáticas como el cisne de cuello negro, como el macá, bueno, en fin, y hoy ha cambiado ese ambiente. Hoy es un potrero con especies invasoras, con jabalíes, la laguna está seca, y bueno, y eso sí lo obtenemos en los informes, lo podemos ver, nos quejamos, decimos, pero no accionamos sobre eso. Es decir, ha sido muy poca la acción que hemos hecho nosotros de Fundación Humedales, gracias a distintos financiamientos, también lo hizo la provincia, Recursos Naturales, que actuaron sobre un año sacando tamarindo junto con nosotros, pero estuvimos 1 o 2 años, pero el tamarindo avanza entre 18 y 20 hectáreas por año. Es decir, lo que nosotros pudimos hacer en 2 años y en 5 o 6 años el sistema se recupera. Quiero decir, el ambiente nocivo, que es el bosque de tamarindo, se recupera. Es decir, hay que estar accionando en forma permanente en este y en todos los humedales. Hay otro ejemplo muy conocido aquí en la provincia de Mendoza y es la laguna del Viborón, ¿no? Que ha sido, incluso ha estado muy cubierto por los medios, ha tenido mucha cobertura de los medios este tema. La pregunta que seguramente se hace la gente que vive ahí en esa zona es, ¿realmente se va a poder recuperar? Porque a veces da la sensación que frente al avance del cambio climático, la sequía en la provincia de Mendoza, es como, a uno le da la sensación de que estamos relajados frente a ese tema. Bueno, estamos relajados entre todos los temas. La laguna del Viborón me parece que es la cara visible de lo que nos está pasando. Lo que pasa es que Yancarelo no se ve, es raro que lo vean. Claro. La laguna del Viborón es un lugar donde van alumnos, donde van escuelas, donde están gente de asambleas, hay vecinos, se ve, hay un camping, lo visitamos, está cerca. Pero eso le está pasando a todos los humedales de la provincia y de la región. Digo, y esto es importante, esta pregunta, respecto a que la laguna del Viborón nos está diciendo lo que está pasando en todo el sector, en todo lo que tiene que ver con este tipo de ambiente. Entonces, acá es donde hay que accionar y que nos sirva de ejemplo el Viborón y que nos sirva de escuela, es decir, juntémonos a ver qué podemos hacer para resolver este problema y hay que actuar y hay que hacerlo, pero lo primero necesitamos tener una acción, tenemos que tener un estudio integral, saber qué le está pasando, saber cuáles son las fuentes de agua que lo alimentan, y qué está pasando con esas fuentes de agua, y bueno, y ponerse a resolverlo, Y esto nos sirve para entender que lo mismo, de la misma forma habría que actuar con el resto de los humedales de la provincia y la región. Ever, en todo esto que nos estás marcando, toda esta problemática que tenemos, ¿cómo se ve perjudicada la provincia con esta pérdida de estos humedales? Bueno, mirá, en realidad yo creo que la falta de humedad, la degradación de estos sistemas hace que las comunidades, la gente, los pueblos que viven alrededor y que viven de estos sistemas empiezan a migrar, se empiezan a ir. En el caso de Yancarelo, por ejemplo, hoy que tenemos una laguna que está casi o a menos al 10% de lo que tendría que ser, y todas las comunidades que viven y los productores que viven o vivían de esos sectores y se tienen que trasladar. En Guanacaste pasa lo mismo. Yo vengo de La Puna, de trabajar en Salinas Grandes y en Pozuelo, está pasando lo mismo, la gente se queda sin estos ambientes y se tiene que ir, tiene que cambiar de rubro, ya no pueden ser ganaderos, no pueden ser productores, no pueden usar el agua y se tienen que ir. ¿Ir a dónde? Y se van a las ciudades, se van a los pueblos, se van a sitios en donde de alguna forma puedan obtener un medio de vida que antes era vivir de la agricultura, la ganadería, del riego, de sus pasturas, en fin. Y eso yo creo que en términos generales a la provincia, a una región, le afecta tremendamente porque se empiezan a concentrar
poblaciones en lugares céntricos, buscando tratar de salir con otros recursos, porque el recurso genuino que nos daba el campo, que nos daba la producción directa, en este caso de los humedales, lo estamos perdiendo. Bueno, ojalá la situación mejore, ¿no? Porque en definitiva, y lo decía usted, Eber, recién, esto de que los tiempos son importantes y más allá de que estemos esperando una ley de humedales, hay que actuar ahora, ¿no? Porque en definitiva esto se está perdiendo hoy por hoy y minuto a minuto. Eber, nosotros le agradecemos muchísimo este tiempo con nosotros aquí en Chat Económico y seguramente en algún momento volveremos a consultarlo. Así es que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y seguimos en contacto. Hasta cualquier momento, entonces. Patricia, muchísimas gracias también y muy interesante este tema, ¿no? Un placer, sí, la verdad, muy interesante y como dice Eber, tendremos que empezar a accionar directamente. Tal cual. Bueno, será hasta cualquier momento, Patricia. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Así pasaba Chat Económico en esta edición de jueves. Nos reencontramos el próximo jueves nuevamente para seguir hablando de los temas que importan aquí en la provincia de Mendoza. Será hasta ese momento.